¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo es que una civilización entera puede simplemente desmoronarse? Uno pensaría que es por un enemigo muy fuerte, ¿no? Pero a veces la verdadera amenaza, bueno, esa crece desde adentro. Hoy vamos a meternos de lleno en un caso de estudio increíble sobre el colapso, sacado directamente del libro de Elamán, capítulo 4. 50%. A ver, quedémonos con ese número un momento. 50%. Esa es la cifra clave en toda esta historia. Es un número que nos habla de una pérdida, catastrófica. Sí, justo eso es lo que perdieron. La mitad de todo su país. Simplemente desapareció. Y lo más impactante es la rapidez con la que pasó todo. Así que la gran pregunta que nos queda es, ¿cómo? ¿Cómo es posible que algo tan grande colapse de una forma pero tan repentina y devastadora? A ver, a simple vista la respuesta parece, pues, obvia, ¿no? Había un enemigo muy poderoso justo en la frontera. Así que claro, toda la culpa parecía ser de ellos. Y es que este enemigo, los lamanitas, lanzaron una ofensiva, de verdad, devastadora. Movilizaron un ejército gigantesco. Derrotaron a los defensores nefitas, se tomaron la mismísima capital, Zarahemla, y siguieron avanzando, ciudad tras ciudad. El resultado final, la pérdida de la mitad de sus tierras. O sea, una catástrofe militar como pocas veces se había visto. Y con eso, el caso parece cerrado, ¿cierto? Pues no tan rápido. El registro histórico nos pide que miremos un poquito más allá de lo que parece obvio y nos preguntemos, ¿de verdad fue esa fuerza externa la causa real de todo? Y aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro total, porque el propio texto lo dice con una claridad que asusta, con una frase demoledora. Resulta que la amenaza de afuera solo pudo ganar porque algo muy profundo ya se había quebrado por dentro. Pensemos en esto, la derrota militar no fue la enfermedad como tal, fue solo el síntoma más visible. La verdadera causa, la raíz de toda la catástrofe, estaba adentro, en el corazón de la misma sociedad nefita. A ver, veamos cómo fue esta espiral descendente, paso a paso. Todo arrancó con el orgullo y las rivalidades internas que empezaron a dividir a la gente. Esto, claro, fue el caldo de cultivo perfecto para que grupos secretos, estas sociedades secretas, empezaran a ganar poder e influencia. Poco a poco, la justicia se fue corrompiendo, hasta que ya no quedaba nada. Y el resultado final, pues una nación débil, como un cascarón vacío a punto de romperse. Entonces, el punto clave es este, ¿no? Lo que se veía por fuera era un enemigo muy fuerte. Pero la raíz del problema era una debilidad interna. O sea, la causa aparente fue el ejército lamanita, sí, pero la causa real, la de fondo, fue la decadencia moral de la propia nación. Pero, ¿cómo se veía esa corrupción en la vida diaria? ¿Qué pasaba en las calles? Bueno, el texto nos pinta un cuadro bastante oscuro. Asesinatos secretos, pactos turbios para conseguir poder, grupos criminales que de a poco se adueñaban de la economía. Y por todos lados, un orgullo y una ambición sin límites, que al final llevaron a que la gente simplemente le diera la espalda a la fe y a la justicia. Y bueno, después de tocar fondo, de haberlo perdido prácticamente todo, una parte de la sociedad por fin despertó. Se dieron cuenta de que el enemigo no estaba solo afuera. El problema más grande, el de verdad, lo tenían en casa. El texto usa una palabra interesante, humillación. Pero ojo, en este contexto no significa solo sentirse mal o culpable, es algo mucho más profundo. Es como un despertar espiritual de toda la comunidad. Fue darse cuenta de la responsabilidad que cada uno tenía, como personas y como nación, y que eso los movió a necesitar actuar para restaurar la justicia. Y fíjense, este cambio de mentalidad trajo resultados reales, muy concretos. Lograron estabilizar el gobierno. Algunos valores morales que se habían perdido empezaron a volver. La gente se fortaleció espiritualmente. Incluso lograron recuperar una parte de las ciudades que habían perdido. Básicamente lograron detener la caída en picada. Pero, y este es un pero muy grande, aquí viene quizás la lección más dura de toda esta historia. Porque la recuperación, aunque fue real, no significó que todo volviera a ser como antes. Para nada. Miren, este contraste lo dice absolutamente todo. Antes del colapso, eran una nación unida, fuerte, una potencia en su región. Después, aunque lograron salvarse de desaparecer por completo, solo controlaban la mitad de sus tierras. Su sociedad estaba rota, fracturada, y su influencia quedó reducida a casi nada. El punto es clarísimo. Sí, el cambio de rumbo los salvó de la aniquilación total, pero no pudo borrar las consecuencias de generaciones enteras de corrupción.
El daño, en su mayor parte, ya estaba hecho. Y era irreversible. Y todo esto nos deja con la gran advertencia de fondo en este relato. Una lección que va mucho más allá de este texto antiguo. Y es que cuando una sociedad pierde su cohesión moral, su pegamento interno, su caída, ya sea militar o de cualquier otro tipo, es solo cuestión de tiempo. Lo que nos deja pensando, ¿no? Nos deja reflexionando sobre una pregunta fundamental, que es tan importante hoy como lo fue en aquel entonces. Al final de todo, ¿cuál es el verdadero cimiento que sostiene una nación? ¿Qué es lo que la hace fuerte de verdad?